el taller Yuki y hoy les voy a hablar lo que es realmente el tarot. Es una herramienta y vamos a hablar un poco más a fondo de ella, de cuál es su origen, de para qué se usa, cómo funciona todo esto. También vamos a hablar un poco de lo que son los oráculos. Comencemos con el origen. Comienza con Italia, siglo XV, que fue realmente un comienzo de juego para la monarquía. Este juego solamente era para ellos como un juego de cartas normal para saber cómo iban a resultar las decisiones de los monarcas, y esto fue pasando tiempo hasta llegarse a llamarse Triunfi. ¿Por qué se llama Triunfi? Se llamó así porque se hizo una transformación que ocurrió por 3 etapas. Estas etapas llegó a ser juego, miticismo y modernidad. Estas etapas realizaron una transformación tanto en Italia como en Francia, y parte de ellas se trabajó ocultistas como Etelia en uso adivinatorio. También esto les ayudó mucho a entender lo que era la simbología egipcia. Esto también abarca a que Rider Waite Smith también influyó mucho en esta transformación, este cambio de estas cartas de tarot, para que pudiéramos entender un poco de cómo funcionaban y poderles entender un poco más. Actualmente se componen por 78 cartas y 22 que son arcanos mayores, que ya les voy a explicar un poco más, y otras 56 que son arcanos menores. Estamos con Rider Waite clásico, que habla de los arcanos mayores. Los arcanos mayores nos explican las lecciones de vida que tuvimos en nuestras vidas pasadas, en nuestras vidas presentes y en nuestras vidas futuras. Depende de cuáles sean nuestras preguntas. Por el momento les voy a mostrar algunas de estas cartas que están aquí, que son los arcanos mayores. Estos arcanos mayores no todo es negativo. Hay muchas cartas que son positivas como negativas. Estas cartas nos explican que cuando está en derecho está una información completamente distinta a cuando están al revés. ¿Por qué? Porque cuando están al derecho generalmente nos explican que es una información que recibimos, que estamos pasando, que estamos recibiendo o estamos teniendo en ese momento. También puede ser de forma al revés, y esto puede simbolizar, depende de la situación o lo que estemos preguntando, queriendo saber, nos puede exponer que se está saliendo, estamos pasando por algo que ya se está saliendo de nuestras vidas, algo que ya se está alejando o simplemente algo que ya superamos, ¿ok? Los arcanos mayores a veces son mensajes de nuestros guías espirituales que nos están ayudando a entender cómo pueden ser nuestros caminos y cómo manejar un poco la situación. Cuando estamos haciendo una pregunta de sanación para nosotros mismos, estas cartas de arcanos mayores realmente nos pueden ayudar a entender qué lección de vida debemos aprender o cómo trabajarla, y también nos puede explicar qué debemos hacer. No necesariamente tiene que ser algo textual, algo literal, sino simplemente tener una poca idea de estoy muy perdida en esta situación y necesito entender cómo llevarlo. Entonces, estas cartas generalmente nos ayudan a entender por qué camino puede ser más seguro, menos seguro o neutral. Luego les voy a explicar en otro video qué significa cada carta para que ustedes puedan entender qué significa y cómo trabajarlas y cómo entenderlas, ya que cada una de las cartas puede significar que un mensaje completamente distinto, sin importar el mensaje que queramos recibir. También tenemos estas 56 cartas de arcanos menores que nos explica
¿qué es nuestra vida cotidiana? ¿Qué está sucediendo en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, en nuestro día y noche? Las 24 horas del día. Explica. Al igual que los arcanos mayores, nos pueden dar un significado al derecho o al revés. De la misma manera. Depende mucho de la situación que queramos resolver, entender, sanar, comprender. Recuerden que estas cartas no son solamente para predecir el futuro, también son para conocernos a nosotros mismos, interior y exterior, y nos pueden ayudar a cómo manejarnos y entendernos y poder comprender realmente quiénes somos y cuál es nuestra misión para poder continuar con nuestras vidas y no quedar estancados. Aquí están los arcanos menores. Ellos se dividen en 4 casas. ¿Cómo 4 casas? Son las monedas, que son los oros. Están las espadas, ¿ok? Están también las copas, ¿ok? Y también están los vasos. Estas 4 casas nos explican de forma diferente en nuestras vidas. ¿Por qué son las 4 casas? Las 4 casas tienen cada una un símbolo. La de la copa habla del agua, de lo que fluye, de lo que fluye en nuestras vidas, en lo que viene y en lo que se va. También habla mucho de lo que son las emociones. Lo que es el basto habla del elemento fuego y nos explica mucho lo que es la parte apasional de nuestras vidas y también la parte sexual. Lo que es la casa de la espada habla del elemento aire, del elemento aire y nos explica no solamente en la parte de cómo enfrentamos la situación, sino que también nos explica lo que es la intuición y cómo trabajamos con ella. La otra casa, la última casa, es la de oro y esta habla del elemento tierra, ya que es uno de los elementos que habla de la economía, nuestra incorporación con el éxito, la fortuna y todo lo que trata con ella. Estos son los estos 2 tipos de arcanos y esas 4 casas. El cómo funcionan los arcanos menores y los arcanos mayores. El tarot Marsella. El tarot Marsella es un modelo del origen europeo. Su estilo de las cartas son completamente distintas, son un poco de figura medieval, son de dibujos medievales, pero son de colores muy sencillos. De la misma manera se dividen con arcanos mayores como arcanos menores y se dividen de la misma manera: copa, oro, basto y espada. ¿Okay? Estos dibujos del tarot de Marsella son un poco más de significado numérico, muestran símbolos de forma muy abstracta y son muy parecidos a lo que es la carta o la baraja española. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¿Ok? La diferencia de estas cartas es que se centra símbolo de forma lógica y tiene un tipo de estudio diferente, ya que el lector llega a estar un poco más profundo, puede llegar a conectar de forma mucho más profunda en la parte de los números, los símbolos y también la astrología. También se encuentra el tarot de Thoth, que generalmente es una mezcla de arte surrealista
es igual de abstracto y geométrico, con colores muy vibrantes, y la mayoría los llega a entender como una baraja de tarot de forma egipcia, ¿ok? Entendimiento de alquimia, cabala y astrología dentro de lo que es los cambios de arcanos, como lo que es la fuerza, también le ponen ahí como lo que es la lujuria, y la templanza, que le hacen entender como lo que es el arte. Dando estas diferencias, como el tarot de Thoth, tenemos que entender que cada uno de estos mazos ha sido transformado con el tiempo por diferentes artistas para poderlos entender en la actualidad de forma un poco más completa y fácil. Conexión con la del Rider, porque estas cartas son un poco más, le dicen como que es más sociable, porque sus dibujos son un poco más dinámicas, son un poco más sociables, son más armoniosas, se les puede entender de forma rápida y sencilla. No es tan profunda la información como la que puedes recibir en la carta de Marsella, que es un poco más abstracta, y te va a llegar una información mucho más completa y abstracta. Todo eso depende de cómo tú te sientas. Puedes llegar a tener una conexión con la carta, los tarot de Marsella, como la del Rider, como la de Thoth o cualquier otro tipo de cartas. Hay muchos tipos de cartas de tarot y cada uno es diferente, y debemos entender que como cada uno son diferentes, llegamos a tener una conexión un poco más específica cuando tenemos nuestros mazos. Nuestros mazos, cuando nosotros nos conectamos con ellos, no solamente tenemos una información sencilla, sino que también llegamos a tener como ese cariño, ese afecto a nuestras cartas. Las llegamos a cuidar muchísimo, las llegamos a limpiar muchísimo, y nos ayuda cada día más que nos conectamos con este tipo de mazo, nos llega a dar como una información un poco más abierta y nos da mucho más contexto. Los oráculos son completamente distintos a las cartas de tarot. El tarot te explica de forma muy profunda, como ya lo habíamos explicado, el mensaje de lo que son las lecciones de vida, tu vida cotidiana. Que es los oráculos es solamente un consejo de qué estás haciendo, qué es lo que tienes que escuchar, o qué exactamente estás pasando, y no te tienes que estar preocupando por eso, sino en otra cosa, que es centrarte en tu camino, en tu vida. ¿Ok? Por este momento les voy a mostrar lo que es el oráculo de las vidas pasadas. Este mazo habla mucho de lo que es tus vidas pasadas. Estas cartas nos dice qué fue lo que sucedió en todas nuestras vidas o en la vida reciente, depende cómo lo preguntes, y cómo resolver esta vida. A veces nuestras vidas pasadas llegan a tener unos karmas que no pudimos resolver porque nos pudimos haber muerto antes de tiempo, o tuvimos un accidente, o cualquier otra cosa que haya impedido que nuestro karma haya sido resuelto en nuestras vidas pasadas, por lo que ese karma puede aumentar o acumularse en nuestra vida presente. Entonces es muy importante de conocer estas vidas pasadas para conocer cómo fue que tu personalidad se hizo así y por qué te suceden las cosas que te suceden en la vida actual, y entender un poco a cómo manejarlas para el futuro, tu presente, saber qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que hay que sanar, qué es lo que hay que entender de nosotros mismos. A veces estas cartas nos explican el por qué nuestra
personalidades así? ¿Por qué nos sentimos tan ansiosos en momentos tan tranquilos? ¿Por qué sentimos esa necesidad de estar comiendo cada rato, tomar cada cosa que nos encontremos? ¿O por qué será que le tengo tanto miedo a lo que es la guerra, esa vida que tuvimos anteriormente de batallas, guerras, problemas, discusiones? O tal vez simplemente fue un voto que hicimos en nuestras vidas pasadas que todavía está presente y debamos conocer para poder seguir adelante. ¿Ok? Dicho esto es lo que habla nuestro oráculo de vidas pasadas. Habla de qué sucedió, qué nos está sucediendo, cómo podemos resolverla y qué podemos sanar de ahí. También tenemos por aquí el oráculo de los ángeles cristal. Este vaso es muy bonito porque nos explica con los ángeles y sus cristales, y juntos nos explica lo que puede ser un consejo del día, que fue lo que les comenté, un consejo del día de cómo podemos manejar nuestros sentimientos, ese momento de duda, de ¿estoy por el buen camino? ¿Será que pensé de forma negativa? ¿Será que debo estar preocupándome por esto? ¿Debo preocuparme por esta situación? ¿O será que algo está pasando? ¿Será que no estoy viendo algo que debo de aprender? ¿Qué hago? Entonces, estas cartas realmente nos dan nuestro mensaje. Cada uno de estos oráculos tiene su libro de significado para poder entender a fondo el por qué nos salen estas cartas, el por qué nos salen esta información y poder entender su significado. Y ese es nuestro oráculo de ángel cristal. Nos explica el significado del cristal, que es el nombre que tenemos aquí arriba, y el mensajito que está por aquí, que es el que nos va a decir cuál es el consejo de esta carta. Los oráculos no es para hacer preguntas a profundidad, sino simplemente preguntas sencillas como voy por un buen camino, tengo un buen día, cómo manejo este día de hoy. Son preguntas sencillas. Coméntame cuál ha sido tu mazo favorito, o si tienes alguna información que no pude comentar o se me olvidó comentarlo, puedes hacerlo a través del cajín que está aquí abajo de comentarios. Dame like y compárteme. Si quieres seguirme, le das a la campanita para ver mis próximos videos y ya está. Bye. Adiós.